El libro de Porfirio contra los cristianos era tan peligroso que 3 emperadores cristianos emitieron decretos ordenando que fuera quemado. Ya en el año 324 S., el emperador Constantino ordenó que todas las copias de contra los cristianos fueran destruidas y convirtió en delito capital poseer una en el futuro. Constantino mencionó a Porfirio en una carta dirigida a los obispos y al pueblo de su imperio. Cito, Porfirio, ese enemigo de la piedad, compuso tratados criminales contra la religión. Sus escritos impíos han sido destruidos. Sin embargo, al parecer algunas copias sobrevivieron, ya que más de 100 años después, en el año 448, los emperadores Teodosio II y Valentiniano ordenaron conjuntamente que la obra de Porfirio fuera entregada a las llamas. Para citar su justificación, cito, no queremos que ningún tratado que provoque la ira de Dios y dañe las almas llegue siquiera a oídos humanos. Probablemente, para el siglo V, los cristianos ya habían logrado destruir la gran obra de Porfirio contra los cristianos. Pero no destruyeron ni intentaron destruir los fragmentos y rastros de la obra que se encuentran en los propios autores cristianos. Así, testimonios y fragmentos de la gran obra de Porfirio sobreviven. Este es el material que traduzco y comento en mi propia traducción y reconstrucción de Contra los cristianos. En este episodio presento esta obra así como a Porfirio mismo. Porfirio, para quienes no lo conocen, fue un filósofo neoplatónico que floreció a mediados y finales del siglo III de la Era Común. Nació en la ciudad de Tiro, en la costa de lo que hoy es el actual Líbano. Evidentemente, su familia era adinerada porque recibió la mejor educación que cualquiera podría desear en el mundo antiguo. En parte, el mérito es del propio Porfirio por buscar a los mejores maestros. El primero de ellos fue un alumno de Amonio, el más grande filósofo platónico de principios del siglo III. Este famoso maestro se encontraba no muy lejos de Tiro, en la ciudad de Cesarea. Su nombre era Orígenes de Alejandría, quien ahora es considerado un padre de la Iglesia, a pesar de haber sido condenado posteriormente por el emperador Justiniano, que reinó entre 527 y 565. Ahora bien, Orígenes era cristiano, así que existe cierta sospecha de que Porfirio también era cristiano cuando conoció a Orígenes. Esto habría sido cuando Porfirio tenía alrededor de 18 o 19 años. Todo depende de si Orígenes aceptaba o no a personas no cristianas en su escuela, a la cual aparentemente ingresó Porfirio. También existe un testimonio posterior que dice que Porfirio abandonó el cristianismo después de ser golpeado por una pandilla de cristianos en Cesarea, donde vivía Orígenes. Este testimonio se remonta hasta Eusebio de Cesarea. El mismo Porfirio nunca menciona este evento. En cualquier caso, fue Orígenes quien evidentemente puso en contacto a Porfirio con escritores platonistas como Numenio y Cronio, así como a escritores estoicos como Cornuto. Pero el joven Porfirio se fue sintiendo insatisfecho, como él mismo reflexiona después, con los métodos interpretativos y el estilo de vida de Orígenes. Por lo tanto, Porfirio zarpó hacia Atenas en busca del mayor crítico literario de su tiempo, un hombre llamado Longino. Longino convirtió a Porfirio en un verdadero gramático, es decir, en un crítico literario e histórico. En su época, Longino era descrito como una biblioteca viviente y un museo ambulante.
Pero Longino era más amante de las palabras que de la sabiduría, y Porfirio anhelaba algo más elevado que la crítica textual. Así que buscó a otro discípulo de Amonio, Plotino el egipcio, quien enseñaba en Roma. Fue Plotino quien convirtió a Porfirio en un filósofo. A lo largo de 5 años, entre 263 y 268, Porfirio se convirtió en un discípulo íntimo de este primer neoplatónico. Tanto así que Plotino le confió la publicación de sus obras. Fue Plotino quien llamó a Porfirio, poeta, filósofo y expositor de los misterios sagrados. Al final de su primera estancia en Roma, alrededor del año 268, Porfirio comenzó a sentirse deprimido, según su propio relato. Contempló el suicidio en Roma, evidentemente para escapar de las ataduras del cuerpo. Sin embargo, Plotino atribuyó su tristeza a causas fisiológicas y le aconsejó a Porfirio que se tomara unas vacaciones en Sicilia. Este consejo fue una bendición. Salvó a Porfirio de un suicidio prematuro, así como de una gran plaga que azotó Roma, una plaga a la que el propio Plotino sucumbió, aunque no sin antes enviarle a Porfirio sus últimos tratados para que los editara. A Porfirio le tomaría más de 30 años publicar estos tratados editados, a los que llamó las Enéadas. Mientras tanto, evidentemente regresó a Roma alrededor del año 270 y retomó la docencia donde Plotino la había dejado. Fue durante este tiempo, entre 270 y 300, que Porfirio supuestamente enseñó a otro gran neoplatónico, Jámblico. Durante este periodo, Porfirio compuso muchas obras, entre ellas nuestra obra de 15 volúmenes, contra los cristianos. Ahora bien, no sabemos exactamente cómo la llamó Porfirio, pero según la Suda, un diccionario bizantino del siglo X se llamaba Contra los cristianos. No podemos discernir el propósito expreso de Porfirio al escribir esta obra, ya que carecemos de su prefacio y de la mayor parte del libro, pero podemos intentar reconstruirlo a partir de pistas que dejó en otras obras de Porfirio. Por ejemplo, en el capítulo 16 de su Vida de Plotino, Porfirio menciona cómo Plotino escribió un tratado que Porfirio tituló Contra los gnósticos. Este es el Eneadas 2.9. Los gnósticos aquí, como aclara Porfirio, eran cristianos rebeldes de la antigua filosofía, la de Platón. Plotino criticó esta rama de los cristianos, pero intencionalmente dejó el resto para que sus discípulos los criticaran. El resto, evidentemente, significa el resto de la crítica contra los cristianos. Estos podrían ser cristianos gnósticos, por supuesto, pero también podrían ser cristianos en un sentido más amplio. En este caso, Porfirio pudo haber visto su crítica al cristianismo en general como una extensión de la crítica más específica de Plotino a lo que parecían ser cristianos etianos. Esta impresión se refuerza por el tipo de crítica que Porfirio realizó primero. Mientras aún era estudiante de Plotino, Porfirio demostró que el libro cristiano de Zoroastro era, como él dice, muy reciente, falso e inventado. Su crítica posterior al libro de Daniel en la Biblia puede verse como una extensión de este trabajo anterior de crítica literaria e histórica. Porfirio se había convertido en un revelador y denunciante de falsificaciones judías y cristianas. Armado con conocimientos de crítica literaria de Longino y agudeza filosófica de Plotino, Porfirio se propuso escribir la crítica más larga, erudita y demoledora contra el cristianismo que el mundo había conocido hasta entonces. No se sabe cuándo escribió Porfirio contra los cristianos, pero cualquier fecha entre 275 y 305 parece razonable. Porfirio utilizó la historia de Alejandría de Calínico Sutorio, que solo se había completado en 270 o 271. Deberíamos considerar razonable dejar pasar algunos años para que circulara y llegara a Porfirio en Sicilia o Roma.
En mi opinión, la obra de Porfirio encaja con el clima cultural del emperador Diocleciano, quien reinó entre 284 y 305. Este fue un periodo en el que Diocleciano y sus colegas imperiales debatían cómo lidiar con los cristianos que despreciaban a los dioses y costumbres grecorromanas. No creo que Porfirio haya sido invitado personalmente a ser consejero en la corte de Diocleciano. Aún así, Porfirio escribió en una época en la que había gran interés político por el cristianismo, ya que los emperadores deseaban unir a sus súbditos bajo una sola religión helénica común. Porfirio evidentemente escribió su obra para un pequeño círculo de élites filosóficas y políticas que compartían su preocupación general de que el crecimiento de los movimientos cristianos representaba una amenaza para la cultura helénica. El periodo de 40 años entre el 260 y el 300 no fue en absoluto pacífico para el emperador, para el imperio en general, pero sí fue una época en la que los gobernantes romanos básicamente dejaron en paz a los cristianos. Así que durante este periodo, los cristianos continuaron creciendo, no solo en número, sino también en sofisticación intelectual. El crecimiento del cristianismo en Roma debió de inquietar a Porfirio, quien escribió que los dioses ya no visitan la ciudad ni le otorgan beneficios públicos mientras se adore a Jesús, evidentemente por los cristianos dentro de la ciudad. Porfirio creía que el modo de vida cristiano iba en contra de la ley romana y de la costumbre helénica, pero en lo que se conserva de sus escritos, en ningún momento recomienda la represión del cristianismo patrocinada por el Estado. Como todo un filólogo, Porfirio centró sus ataques en las escrituras cristianas, incluyendo los escritos judíos adoptados o apropiados por los cristianos. Cristianos de todo tipo se sintieron seriamente afectados por estos ataques, como se puede deducir de la pronta respuesta de los católicos. Metodio de Olimpo, quien murió alrededor del año 311, escribió un volumen en contra de Porfirio. Eusebio de Cesarea escribió 25 volúmenes y Apolinar de la Odisea escribió 30. Evidentemente, Porfirio se volvió más peligroso a medida que avanzaba el siglo IV, porque sus obras podían ser utilizadas por políticos que quisieran instituir persecuciones anticristianas. Pero a pesar de las órdenes de Constantino, las obras de Porfirio no fueron completamente destruidas. Todavía había partes de la obra de Porfirio que los intelectuales cristianos consideraban útiles y, de hecho, adaptaron abundantemente para sus propios fines. Ahora bien, aquí también quiero ofrecer mi crítica a las ediciones previas en inglés de Contra los cristianos de Porfirio. El libro de R.J. Hoffman de 1994, Porfirio contra los cristianos, los restos literarios, sugiere que él reconstruye la gran obra de Porfirio. Pero lo que Hoffman realmente hace es proporcionar extractos de otra obra, la de Macario Magnes, llamada el Apocriticus o Monógenes. Ahora bien, Macario probablemente fue un escritor de finales del siglo IV de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Él construyó un debate ficticio entre él mismo y un heleno anónimo, es decir, un oponente griego educado del cristianismo. Este oponente planteaba una serie de preguntas, en su mayoría basadas en pasajes de las Escrituras. Desde los tiempos del historiador alemán Adolf von Harnack, se ha vuelto común identificar al heleno anónimo de Macario con Porfirio. Pero Hoffman estaba muy consciente de los académicos que criticaban este punto de vista. Su crítica no era simplemente que el heleno presenta argumentos que a veces son pedantes y forzados, sino principalmente porque Macario nunca dice que el heleno fuera Porfirio, cuyo nombre conocía Macario. Y cuando comparamos los restos indiscutibles de la obra de Porfirio, la mayoría no refleja ni confirma lo que dice el heleno de Macario. En parte, esto se debe a que el heleno en realidad no existía, sino que era una amalgama ficticia de varios antiguos opositores al cristianismo.
Lo curioso de la reconstrucción de Hoffman es que no muestra ningún interés en ninguno de los fragmentos y testimonios comúnmente aceptados de Porfirio. En 1916, Harnack recopiló 97 fragmentos, 52 de ellos provenientes de Macario. Pero Hoffman solo tradujo extractos de Macario, dejando completamente sin traducir los otros fragmentos más seguros. Así que, desde el principio, la reconstrucción de la obra de Porfirio por parte de Hoffman es un trabajo a medias, y si uno rechaza la intuición incuestionable de Hoffman de que el heleno en realidad representa a Porfirio, entonces el libro de Hoffman en realidad no nos da nada de Porfirio. Ahora bien, siendo justos, sí creo que parte del pensamiento de Porfirio, aunque no sus palabras exactas, se conserva en el heleno de Macario. Al mismo tiempo, la reconstrucción de la obra de Porfirio hecha por Hoffman es profundamente engañosa porque, francamente, no es una reconstrucción, sino una traducción selectiva de Macario. Las únicas partes del discurso del heleno que pueden atribuirse con seguridad a Porfirio son aquellas que coinciden con el material porfiriano indiscutido o aceptado, es decir, fragmentos y testimonios que realmente están señalados como provenientes de Porfirio. Ahora, la otra edición de Contra los cristianos de Robert Birchman en 2005 parecería remediar los problemas de la traducción de Hoffman porque incluye material más allá de Macario. Pero si el libro de Hoffman contenía muy poco de Porfirio, entonces la edición de Birchman contiene demasiado, 215 fragmentos de 18 autores diferentes. Comienza extrayendo de manera selectiva otros trabajos de Porfirio que no es contra los cristianos, y luego, cuando extrae fragmentos de autores patrísticos, traduce material de autores que nunca mencionan a Porfirio, al menos en el contexto inmediato. No distingue entre un fragmento de las propias palabras de Porfirio, un testimonio que parafrasea a Porfirio y material dudoso que puede o no rastrearse hasta Porfirio. Parte de su material está estropeado por malas traducciones o atribuciones incorrectas. Además, desde la edición de Birchman se han identificado más fragmentos provenientes de autores como Miguel Celo, Miguel Glicas, Bar Hebreo, entre otros. Ahora bien, aunque reconozco que es útil recopilar todo tipo de argumentos anticristianos de varios autores tardoantiguos como Arnovio de Sica y Agustín de Hipona, es engañoso identificar todo este material como porfiriano y como si proviniera específicamente de la obra de Porfirio contra los cristianos. Hasta la fecha, la mejor edición de Contra los cristianos es la publicada por Matthias Becker. Sin embargo, como fue publicada en alemán, es inaccesible para el mundo angloparlante. La recopilación de Becker no incluye ningún material macárico en su presentación de 81 fragmentos y testimonios debidamente diferenciados. Tampoco se encuentra a Macario en las siguientes 51 citas e insinuaciones inciertas sobre la obra de Porfirio, el material dudoso o dubia. Hay que revisar las notas de Becker para encontrar extractos del heleno de Macario. Se podría argumentar que parte de este material macárico debió haberse incluido en la propia recopilación, ya fuera en el material aceptado o en el dudoso. Entonces, ¿qué es lo que intento lograr al publicar una nueva traducción al inglés y una reconstrucción de la obra de Porfirio? Bueno, primero, mi objetivo es traducir el conjunto completo de fragmentos y testimonios recopilados por Becker, quien fue un editor cuidadoso y meticuloso. Como mi trabajo realmente no está dirigido a especialistas, no ofrezco un comentario completo sobre este material, pero para los fragmentos y testimonios auténticos sí incluyo un conjunto condensado de notas como guía para su interpretación. Quienes deseen acceder a las citas en el idioma original deben consultar a Becker. Mi segundo objetivo es hacer algo que Becker no hizo, es decir, verdaderamente reconstruir lo que queda de Contra los cristianos de Porfirio. Esto se logra en la segunda parte de mi trabajo y en esta reconstrucción incluyo material macárico que se superpone con los fragmentos y testimonios aceptados.
Los invito a todos a obtener este libro, que les dará acceso a uno de los ataques más competentes contra el cristianismo, proveniente de una de las mentes más brillantes de la antigüedad tardía. El enlace al libro está en la descripción. Gracias por su apoyo.